Yo siempre había sido una mujer de principios, casada con Marco desde hacía más de 10 años. Había construido una vida que parecía perfecta, un hermoso hogar, un trabajo estable y una relación que a pesar de las rutinas me había mantenido satisfecha. Sin embargo, la llama de la pasión había empezado a apagarse, y en lo más profundo de mi ser reconocí un anhelo, un vacío que ni las largas conversaciones ni las escapadas de fin de semana lograban llenar. Fue en la consulta médica donde todo comenzó. Había ido a chequearme sintiéndome un poco más cansada de lo habitual. Allí conocí a Diego, un médico de mirada intensa y sonrisa cautivadora. Desde el primer momento que cruzamos miradas, una corriente eléctrica recorrió el aire. Diego tenía un aura de confianza, una forma de hablar que me atrajo a él, mucho más allá de mi condición de paciente. Durante la consulta, la cercanía que se generó entre ambos era palpable. Las manos de Diego, firmes pero delicadas, exploraban mi muñeca para tomarme el pulso, y debo confesar que sentí un cosquilleo que no había experimentado en años. Cada toque era un recordatorio de lo que me faltaba en mi vida, esa chispa que había ido apagándose con el tiempo. Las visitas al médico se convirtieron en algo más que chequeos. Yo encontraba excusas para regresar a su consulta, para sentir esa sensación de expectativa en el estómago. Las conversaciones estaban llenas de risas y de miradas cómplices. El tiempo se detenía cada vez que estábamos juntos. La tarde era calurosa y yo me encontraba en la sala de espera de la clínica. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero había algo en el aire, una anticipación que no podía identificar del todo. No era la primera vez que vería al doctor, pero después de tantas consultas el ambiente parecía haber cambiado. Cuando finalmente me llamaron, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Entré a su consultorio y al momento en que la puerta se cerró tras de mí, el mundo del exterior pareció desvanecerse. Ahí estaba él, con su bata blanca, el cabello oscuro desordenado y unos ojos profundos que siempre parecían explorar más allá de lo superficial. Hola, dijo con una sonrisa que me hizo olvidar por un instante el motivo de mi visita. ¿Cómo te has sentido desde la última vez? La conversación fluyó de manera natural. Hablamos de mis síntomas, pero también de cosas personales, de nuestras vidas. Nos reímos, compartimos historias, y a medida que dialogábamos, notaba cómo su mirada se alargaba en mis labios, en mi cuello. Esa fricción, esa tensión sutil pero palpable, se notaba en el aire. No sé en qué momento específico la conversación se tornó más íntimo. Quizás fue cuando mencioné un malestar que nunca antes había experimentado, pero que él supo tratar con una dulzura inesperada. Se acercó un poco más y sus ojos se encendieron como una chispa que me hizo dudar que esta relación fuese correcta entre médico-paciente. El sol se ocultaba en el horizonte, teñiendo el cielo de matices anaranjados y púrpura. Mientras conversábamos, el doctor, que era un hombre apuesto, con una mirada intensa, que siempre me había hecho sentir nerviosa, pero a pesar de eso había comenzado a sentir una atracción mucho más íntima por él, que no podía ignorar. La consulta transcurrió con las preguntas habituales sobre mi salud, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Su voz grave y profesional resonaban en mi mente, mientras mis pensamientos vagaban hacia lo inaceptable. Fantasías de una relación fuera de lugar entre un médico y su paciente. Tras la revisión discutimos unos resultados y se sugirió un tratamiento que requeriría una cita de seguimiento. Sin embargo, mis deseos por él se habían intensificado y una idea traviesa comenzó a tomar forma en mi mente. Decidí que era más que una simple consulta. Quería cruzar la línea. Nos encontramos de nuevo una semana después y el aire se sentía electrificado. Había una tensión palpable en la habitación. Mientras hablábamos de mis síntomas, sin poder resistirme más, me incliné hacia él. Mi corazón latía con fuerza al acercarme. ¿Qué pasaría si en lugar de solo ser una consulta, tuvieras una paciente dispuesta a explorar todo contigo? Murmuré, en medio de una broma, pero en medio en serio.
La relación fue instantánea y noté cómo su mirada se oscurecía momentáneamente. Los ojos del doctor se encontraron con los míos, y en ese instante supe que ambos queríamos lo mismo. Se inclinó hacia mí, y nuestras voces se convirtieron en susurros, llenos de deseo. El aire del consultorio se volvió denso, cargado de una tensión palpable. La puerta estaba cerrada, y el murmullo de la ciudad quedaba fuera del pequeño espacio que compartíamos. Sentí como la adrenalina corría por mis venas, una mezcla de emoción y peligro que solo intensificaba el momento. A pesar de que sabía que era un terreno prohibido, no podía resistirme. No deberíamos estar pensando esto, murmuré, aunque mi voz temblaba de deseo más que de razón. El doctor sonrió, un gesto que tenía el poder de encender cada fibra de mi ser. Se acercó un poco más y percibí su respiración cálida y cercana. Era un juego arriesgado, uno que sabía que podía costar caro, pero que la atracción que compartíamos era como un imán, irresistiblemente potente. ¿Qué prefieres, hacer lo correcto o dejarte llevar?, dijo. Sus labios se curvaron de una manera muy seductora, como si supiera que me daba una opción que en el fondo no quería tomar. Mis pensamientos se confundieron entre el deseo y la culpabilidad. Recorrí con la mirada el consultorio, esos muebles impersonales que ahora se sentían como el telón del fondo de nuestro pequeño secreto. Era un laberinto en el que cada rincón parecía susurrar una promesa prohibida. Tú eres mi médico, dije, aunque en el tono de mi voz carecía de la convicción. Esto no está bien. ¿Y desde cuándo lo que sentimos es un motivo para detenernos?, replicó. Sus ojos destellaban con un desafío que me hizo estremecer. Fui débil, fui mujer, me dejé, mientras abrió mi blusa y palpó con suavidad bajo ella. Después de eso, la sumisión se apoderó de todo mi ser, y lo dejé explorar más y más profundo, con cada prenda que desprendía de mi cuerpo. Mi deseo crecía y me llenaba de más ganas. Su escritorio, lleno de papeles, se convirtió en el nido de la pasión que se apoderó de mí, permitiéndome susurrar deseos y órdenes que él cumplía, indicándole cuánto anhelaba lo que vendría, cuántas ganas tenía de que sanaran los males de mi cuerpo. Así fue, pasó lo que tenía que pasar. Allí estaba yo, llena de éxtasis, de deseo, de lujuria, de una necesidad de más, con él, con su cuerpo sudoroso, que se dejó caer en la silla de cuero y desde su posición me observaba, húmeda, en el escritorio. Se inclinó sobre mí y continuó besándome, como insatisfecho por el encuentro. Empezó a estimular cada fibra de mi ser. Justo cuando fuera de la puerta escuché la voz de mi esposo, quien, preocupado por mis continuas visitas al médico, decidió ese día ir a ver qué ocurría con mi salud. Mala decisión de la enfermera, cuando le dijo que entrara. Al instante, vi en cámara lenta cómo la cerradura de la puerta giró y se abrió. Aun cuando intenté rápidamente incorporarme, fue imposible evitar que nos viera en esa situación tan penosa e incómoda. Allí, sobre el escritorio, estaba yo, semidesnuda, ardiendo aún de pasión y deseo, con varias de mis prendas de vestir esparcidas por el suelo. Mi amante, el doctor, estaba no menos expuesto que yo, sin su bata, sin su camisa, con solo su corbata vistiendo su pecho muy bien formado. Mi esposo no dijo una palabra. Su mirada era de decepción. Su preocupación por mi salud se vio convertida en una rabia intensa. Cerró la puerta sin decir una palabra. Yo me apresuré a vestirme, pero fue imposible ir rápidamente tras él. Fuera del consultorio se escuchaban los murmullos de los pacientes. Todos nos miraron en silencio. El doctor no dijo nada. Solo me hizo un gesto con la cabeza para que fuera tras él. Corrí a mi auto. Volteé a la ventana del consultorio y allá estaba ese hombre que me había hecho llevar al pecado, terminando de arreglar su bata blanca. Ni una mirada dio a donde me encontraba yo. Mantuvo su postura. Muy poco le importó mi destino. Fui allí,
sentada al volante que tomé conciencia de lo que había hecho, sin justificación alguna, ni posibilidad de enmendar nada. Conduje a casa, con miedo abrí la puerta. En la sala, sobre el sofá, estaba mi esposo. 2 maletas grandes tenían mis cosas ya recogidas. Una botella a medio tomar de whisky y un vaso frente a él me indicaron que hundiría sus penas en el alcohol. Solo abrió la boca para decirme que me fuera, que esperara la llamada de su abogado. El divorcio sería inminente. Con miedo a su posible reacción violenta, me fui sin decir palabra, subí las maletas al carro y volví a la casa de mis padres, quienes me señalaron y cuestionaron con severidad por mis acciones. Ya mi esposo los había llamado y los había puesto al tanto de la terrible situación. Y así, sin más ni más, viví una experiencia que me regresó a la vida de mujer deseada con pasión y lujuria, pero cuyas consecuencias marcaron mi moral ante mi familia y destruyeron la relación que tenía de años.